En el webinar de hoy hablaremos sobre combatiendo ciberriesgos con el sistema de gestión de seguridad de la información. Eh, Durante nuestra charla vamos a abordar varios temas. De los principales temas que preocupan a nivel mundial, llamémosle, según las estadísticas, es la falta de especialistas. Luego vamos a ver algo de antecedentes, vamos a ver algunas diferentes de seguridad de la información y ciberseguridad, técnicas, un mapa conceptual de riesgo. Nos vamos a meter un poco al ISO 27000, que es la base del sistema de gestión de seguridad. Vamos a ver alguna matriz de controles y ciberriesgos, un concepto que se llama defensa en profundidad y finalizando con 3 pasos para abordar el tema. Ok, estadísticas. En esta lámina estamos viendo de lo importante. El, esto que estamos viendo por acá, déjame ver si puedo. Perdón. Esto, los 4 millones que es el costo de una brecha de datos, a qué le llamamos brecha? Brecha es cuando la data en un hacking se ve expuesta totalmente y los hackers sí pueden ocupar la data y la pueden comercializar, vender, etcétera. Porque hay intentos de hacking a donde sí pueden llegar al servidor, pero la data está cifrada, entonces no es una brecha, sino que al final se convierte nada más en un incidente. Esa es una diferencia bien importante al momento de estar analizando los problemas que podríamos tener en ciberseguridad. Ahora, otro dato importante, el 97% de las personas que toman decisiones en las empresas dicen que se ven afectados por la falta de personas con habilidades o por el conocimiento necesario para abordar temas de ciberseguridad. Y esto se ve de que tenemos demasiado pocos profesionales. La brecha que hay ahorita dentro de la generación que nos va a cubrir a los que ya vamos como de salida, llamámosle así, es grande. Pues si ustedes ven el 60, en lo de abajo, en la parte inferior derecha, dice, el 60 y 60% de las personas que fueron entrevistadas, hombres y 72% mujeres, cuando salieron de bachillerato, ni siquiera sus profesores o sus consejeros de qué podían estudiar les mencionó de que existía el tema de ciberseguridad como una carrera. Entonces, eso es preocupante, pues, y es parte de lo que uno está tratando de luchar y ver cómo hacemos y cerrar esa brecha, acortarla un poco más. Héctor, Eh, este número es interesante porque me imagino que es un número, o sea, esos números incluyen a graduados recientes de las universidades, porque incluyen a personas como tú y yo que ya estamos sobre los 40 y los 50. Pues obviamente este tema no existía cuando salíamos nosotros de la universidad. Entonces, ¿este número es actual, es recién graduados o tú sabes hasta qué fecha de que estamos hablando? Es- sí, buena pregunta. En realidad, esta estadística la levantó Isaca en 2017. Ya en la siguiente lámina vamos a ver cómo se mantiene en el scope que él ha hecho, en la nueva estatus de ciberseguridad para Isaca en 2018, ¿verdad? Entonces, sí contempla todo lo que ellos vieron durante 2017, 2016 y la mayor parte de 2017, gente que recién se gradúa, que ya está estudiando en las universidades y en la experiencia personal que he tenido acá en el país, hemos dado algunos seminarios de grabación y es triste, por así decirlo, enfrentar que los jóvenes que se están grabando no conocen ese tema de ciberseguridad, se les hace totalmente nuevo, ¿verdad? Aunque son jóvenes que viven con la tecnología día a día, pero no tienen este enfoque de control ni conocen de que existe una carrera como tal. Ok, interesante. Gracias. Ok. Acá, este año Isaca vuelve y retoma el tema
y ve de que el 59% de las organizaciones que contestaron la encuesta dicen que tienen posiciones abiertas en el tema tanto de seguridad de la información como ciberseguridad, porque es una realidad que lo que nos preparamos en temas de ingeniería o licenciatura en sistemas computacionales, casi que es nulo el tema de seguridad de la información y mucho menos de ciberseguridad. Lo más que recibimos son temas de auditoría de sistemas que dependerá del catedrático que nos dé la materia, nos puede orientar o no más o menos sobre el tema, pero eventualmente el 59%, como ven, dice, no, perdón, tenemos una posición abierta de ciberseguridad. ¿Y cuánto nos tardamos en llenarla? Si ustedes ven acá, son 6 meses o más. El 26% de los encuestados dice eso. Y de igual manera, estos datos estadísticos, datos de ciberseguridad, están en ese vínculo que pueden ver aquí abajo ustedes y pueden entrar, cybersecurity.isaca.org, ¿verdad? Entonces, Héctor, Juan, dime. pregunta acerca de esto, porque algunas cosas de estos números me molestan un poquito, porque personalmente, acá en Estados Unidos, cuando buscan a expertos, entre comillas, ¿no? de seguridad informática, piden un gran número de requisitos que yo, que estaba en la industria de networking por más de 30 años, yo no los cumplo. Sí, te comprendo. Y todos creo que estamos en el mismo. Yo creo que es un tema también de sensibilizar a las áreas de recursos humanos, porque es increíble ver un anuncio para una vacante en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, y te piden un millón de cosas. Entonces, como que también la gente de recursos humanos no está bien enfocada en qué en realidad, cuáles son las habilidades básicas necesarias, dijéramos, que necesita la persona en su formación, no solo académica, sino que técnica, para poder cubrir razonablemente el tema, ¿verdad? Exacto. Porque en este tema se aborda mucho la experiencia que pueda tener la persona. Eso es muy importante porque si es un recién graduado, aunque pudo obtener alguna certificación de las que se conocen, le falta el componente de experiencia. Y si no tiene arriba de él alguien que lo pueda guiar para irlo formando, los resultados que pueda esperar la entidad al contratarlo se pueden ver impactados. Sí, ¿Verdad? Es una combinación en realidad tenemos como una gran responsabilidad nosotros que hemos venido desde la vieja escuela y adaptándonos a los cambios para poder venir y formar a las nuevas generaciones, irlos orientando y poniéndole las bases, ¿verdad? Para que puedan desempeñar adecuadamente su función, porque todos son capaces. A veces el problema es quién los dirige. correcto, correcto, perfecto, gracias. Ok, esta lámina la dejo nada más como información general para quienes tal vez si no manejan pues algunos términos relacionados con ciberseguridad o seguridad de la información, pues ahí se aclaran un poquito. Está en español, pero al final eh, tienen he tratado de darle alguna connotación adecuada a lo que es el inglés, que generalmente es a donde se ven todos los cybersecurity, attacks, hack y todo eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué son de lo importante que tiene esta lámina? Son las tres letras que están abajo, C, I e I, D. ¿Qué son? Son las tres características primordiales que la información debe de cumplir y debemos de velar en temas de seguridad de la información o ciberseguridad. La C hace referencia a confidencialidad, es decir, que solo la gente o las personas que deban tener acceso a la información lo tengan bajo una premisa que es necesidad de conocer. Integridad es la I. Nos demanda que la información se mantenga sin cambios no autorizados desde que ingresa a un sistema hasta que sale de él.
¿Por qué? Porque si de repente hacemos por temas de cálculos, por decirle algo, llega cierta información a los estados financieros de una entidad y que un 8 se convirtió en un 6 o viceversa, impacta en las decisiones que la alta administración puede estar tomando sobre esa información. Y disponibilidad, pues la información debe estar, como su término lo dice, disponible en el momento oportuno. Si alguien necesita tomar una decisión en este momento y necesita un reporte de un sistema y ese sistema no está disponible y se lo ponen disponible tres horas después, ya el costo de oportunidad se pagó, ¿verdad? Entonces es importante velar porque todos los controles que se versen en realidad en torno de nuestra información, ya sea digital o física, cumplan con estos tres criterios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Un poquito más de qué ha pasado en estos últimos años en los temas de ciberseguridad y que se catalogan como mayores brechas. De las cuatro que podemos ver ahí, la que más resalta es la de mayo de 2017, que fue un impacto muy grande porque se debió al tema de un parche que no se colocó, y ese es un tema del WannaCry. Es el que impactó y millones de computadoras, miles de computadoras alrededor del mundo en 150 países. ¿Y qué pasó? Fue por no diligenciar adecuadamente los controles que, si lo basamos en un sistema de gestión de seguridad de la información, debían de estar trabajando. Parchar los sistemas no es algo nuevo, es algo que conocemos de de años, pero eventualmente nos sucede algo, como dicen, nos dormimos en nuestros laureles y eventualmente decimos, no, es que no ha pasado nada, y dejamos de hacer algo. Ejemplo es este: el 14 de marzo de 2017 salió el parche, era crítico, y todos estos países con estos miles de computadoras no colocaron ese parche. Y fue de lo que se valió WannaCry, ¿verdad? Entonces, como ven, un simple parche hubiera evitado que este tipo de exposición, que al final fue un ransomware, ¿verdad? Entonces es importante no solo tener los controles, sino que estar vigilando y monitoreando de que se estén gestionando, que se estén implementando, que se estén evidenciando, porque al final tal vez no vamos a tener seguridad absoluta, pero vamos a minimizar la probabilidad de impacto hacia nuestras organizaciones. Esto es bien reciente. La revista Forbes eh, saca un estudio de cómo ven ellos la ciberseguridad durante lo que va del transcurso del año. Y si ustedes ven, ellos lo resumen muy bien entre los tipos de ataques que más se dan: el malware, que son virus; phishing, engaño; ataques de hombre en medio, que es el man in the middle, que ven en el tercero; ataques de denegación de servicio distribuido; cross-site scripting e inyección SQL. Estas dos últimas son sumamente importantes porque están relacionadas con el desarrollo de software a nivel de aplicaciones web. Entonces allí siempre dependemos de que no solamente el sistema sea bueno y que dé los resultados que la entidad requiere, sino que ver de que el desarrollo haya sido en base a mejores prácticas, ¿verdad? Porque al Y esta, final, Y dime. eso es interesante porque, bueno, las primeras cuatro que vemos ahí de malware, phishing, ataques de intermediarios y DDoS, se entienden, ¿no? Eso, alguien quiere hacer el ataque y pues ojalá que estemos preparados. Los últimos dos, el cross-site scripting y el inyección SQL, eso han sido parte del OWASP Top 10 desde una década. Que todavía estén allá arriba es impresionante. ¿No? Y vemos de que con las versiones nuevas, la última que ha salido, creo que es la 2017 versión 3, si no recuerdo mal, al final siempre las dos primeras que salen como el top, la primera y segunda, son inyección SQL y cross-site script. Es decir, al final lo que sucede es que en temas de desarrollo vienen, y como el desarrollo igual va evolucionando, van cambiando a veces
tres sentencias las hacemos en una sola sentencia y a lo mejor eso impacta porque estábamos sanitizando el código con la versión anterior de este lenguaje y el nuevo lenguaje ya nos dejó una brecha. Entonces eso va a estar siempre. No lo veo en el futuro cercano que estas dos de cross-site scripting e inyección SQL se puedan eliminar tan fácilmente del top 10 de OWASP. Lo que tenemos que hacer es igual tener una debida diligencia que nuestros desarrolladores no solo desarrollen buenos software y buenas aplicaciones, sino que lo hagan en base a buenas prácticas, ¿verdad? Correcto, correcto. Y aprovecho rapidito, Héctor, Sí, en los webinars que hemos estado haciendo de Tactical Edge, si van a la página de tacticaledge.co, al área de webinars, van a ver un área que dice videos. Ahí tenemos todos los webinars grabados, inclusive uno de los webinars que dimos es exactamente acerca de la nueva versión de OWASP Top 10, lo hicimos con unos amigos de Argentina. Muy interesante a los que estén interesados para que vean esos videos de los webinars que hemos grabado para que les dé más información al respecto. ok, listo. Exacto. Este sitio es bien interesante, Breeze Live Index. ¿Por qué? Porque en línea y en tiempo real se están refrescando las brechas que las organizaciones están reportando. Dijimos, una brecha se cataloga como tal siempre y cuando el hacker haya tenido acceso a los datos y estos pudieron ser utilizados fuera de la entidad sin ninguna autorización. De todo este número que ustedes ven ahí, que son 13.443.149.623 datos expuestos desde 2013, solo el 4% se catalogan como brechas seguras. Es decir, lo que explicábamos al principio, utilizaron técnicas de encriptación. Entonces los datos, aunque fueron robados, no pudieron ser utilizados. Ahora, ¿qué sucede? Como lo vamos a ver más adelante, esta es una buena técnica y nos pudiéramos preguntar entonces, ¿por qué no ocupamos siempre encriptación? Pero eventualmente nos falta un poquito de análisis de riesgo ahí. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de que nuestro sitio web transaccional tenga certificados de seguridad, tenga, va de principio a fin, cifra los datos perfectos. Si hay un riesgo de hombre en medio, pues no va a poder hacer mucho con ello. Sin embargo, se nos olvida proteger el punto final. Lo guardamos en las bases de datos y las bases de datos dicen, no, es que solo están restringidas. Qué bueno, pero si alguien no autorizado tiene acceso a las tablas que residen en la base de datos, ahí podemos ver y se convierte en una brecha. Inclusive, estos datos estadísticos estamos viendo que son temas en línea, son hacking, pero tenemos el tema de insiders, que son personas que trabajan para nuestras entidades y que de manera interna podrían estar accediendo a información no autorizada. Y como están con acceso a la base de datos, entonces por ahí podríamos ver el impacto después sobre datos perdidos o expuestos. Ok, otra empresa que da un poco más de estudios y viene haciendo estudios desde 2015, si no recuerdo mal, de lo que son temas de ciberseguridad, amenazas y controles, es Verizon Wireless, que muchos los conocemos como una entidad de móviles y todo eso, pero tiene su área de ciberseguridad. En la URL que está acá pueden ustedes acceder a la última versión del informe que han sacado este año y parte de esto es esto, o sea, ellos analizan cuáles son las técnicas más ocupadas que ocupan los ciberdelincuentes y qué les motiva. Como podemos ver, en primer lugar tenemos la técnica de hacking y luego ocupan malware. Lo demás es bien bajo y no es muy relevante. Sin embargo, hacking y malware están sumamente en la tendencia y difícilmente va a cambiar en los próximos años. Y ahora, ¿qué los motiva a ellos? Fácil, el dinero. Es el tema financiero.
Y como segundo lugar, aunque se ve dibujado una gran diferencia, pero en realidad también tiene alguna connotación financiera, es el espionaje. ¿Por qué? Porque al final roban datos de las empresas y se los van a pagar bien. Entonces esas dos motivaciones son las principales por las cuales las entidades se ven expuestas a temas de hacking o temas de ciberdelincuencia. Ok, vamos a entrar un poquito ya en materia y tenemos que trabajar un poquito y entender que seguridad en la información no es lo mismo que ciberseguridad. Ciberseguridad es un apéndice de la seguridad de la información. La ISO 27001 define al activo de información como los conocimientos o datos que tienen valor para una organización. Pueden estar físicos o pueden estar electrónicos. Es toda la información que se maneja en una entidad. Un simple memorando que va de cierta unidad hacia otra, probablemente sea un activo de información importante y que requiere que lo cuidemos bajo los tres criterios que hablábamos al principio: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero cuando ya venimos y como todo nuestro mundo se ha interconectado y ahora ya difícilmente manejamos agendas. Por ejemplo, vamos a una reunión y eventualmente ya no llevamos agendas físicas. Estamos tomando nota en nuestros computadores, en nuestro smartphone, en nuestra tablet. Entonces nace la ciberseguridad y no es más que proteger los mismos activos de información que habla la ISO 27001, pero que se procesan, se almacenan y se transportan en todos nuestros sistemas de información que se encuentran interconectados. Así lo define ISACA. Entonces, resumiendo, ciberseguridad, activos digitales, es decir, información que manejamos electrónica o digitalmente. Eso es lo que le preocupa a la ciberseguridad. Y define, dime. No, iba a decir que aquí donde yo ven, yo eh, comienzo me comienza a preocupar cómo complicamos tanto en el tema de ciberseguridad. O sea, ¿tiene sentido hacer una diferencia entre lo que significa seguridad de la información y ciberseguridad? O sea, para mí no. O sea, la idea es la misma, siempre es cuidar que nadie tenga acceso a nuestra información. Entonces, Sí, no sé sí por es qué válido. estamos. No, es totalmente válido. Sin embargo, a nivel conceptual, dijéramos nada más, solo a nivel conceptual, es que se hace una pequeña diferencia. Porque, claro, cuando nació la ISO 27000, que se deriva del estándar británico 7799, -2, y luego se convierte en una ISO para certificarse, en ese momento no existía este nivel de automatización y de interconexión que tenemos, ¿verdad? Ahora siempre es válido el punto. O sea, no nos centremos en, ya que trabajando en el campo es seguridad de la información, ciberseguridad, ¿qué hago? No, no, enfócate en proteger la información. No importa si está física o está electrónica. Hay que siempre velar de que la confidencialidad, integridad y disponibilidad se mantengan en toda la cadena de valor por donde pasa esa información. ¿Verdad? Ahora, Correcto, de acuerdo. ahora, ¿qué sucede? Sí tenemos que tratar de diferenciar porque eventualmente podemos ser objeto de ataques que simplemente son incidentes de los cuales siempre hay que aprender, siempre nos dejan una moraleja, porque cuando tenemos un incidente nos tenemos que preguntar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, qué puedo hacer para que tal vez no es que no vuelva a pasar, sino que me impacte menos de lo que me acaba de impactar. Por eso es importante tener una gestión adecuada de incidentes. Ahora, si ese incidente se me convierte en una brecha, es decir, la gente, el hacker o el atacante tuvo acceso total a la información y la información no estaba cifrada, o sea que pudo manipularla,
Entonces, el tema se nos complicó un poco más y habría que analizar si cuál es el impacto también, depende de un análisis de riesgo, ver si para que no se me vuelva a dar el problema, voy a optar por el cifrado que me conlleva tal vez algunos gastos y eventualmente impacta en el performance de las aplicaciones, o eventualmente mantengo los controles, los refuerzo un poquito más porque no puedo optar por el cifrado, dijéramos, porque cualquiera puede pensar, bueno, ¿por qué no ciframos todo? Pero el cifrar no es fácil, se dice fácil, pero ya en la práctica conlleva un análisis para no impactar en los objetivos de negocio, que es al final para lo que las entidades pues trabajan, ¿no? Entonces hay que saber hacer un balance, o sea, no es todo de que, bueno, si hay que cifrado, cifremos. No, no es esa tampoco así que hay que entenderlo, es simplemente conocer que un incidente se me puede convertir en una brecha y que probablemente cifrar es una solución, pero probablemente tengamos otra de cómo proteger esa data. Hablamos de riesgo, aquí se le antepone el vocablo ciberriesgo, ¿verdad? Eso está bien, pero al final la base, como decían bien hace un ratito, es información. La información está expuesta a riesgos. Por eso lo tenemos en el medio de este gráfico. ¿Y cómo lo entendemos lógicamente? Una amenaza, llámese hombre en medio, llámese cross-site scripting, llámese malware, lo que sea, va a aprovechar o explotar una vulnerabilidad, es decir, un hueco que yo deje en mis procesos de negocio, a donde fluye información. Y al tener un hueco, eso compromete a la información y los procesos que conlleva valor para la empresa. Entonces, al tener valor, esto inherentemente me incrementa el riesgo. Cuando tenemos esas banderas en nuestros flujos de proceso, inmediatamente tenemos la luz de que esto nos requiere un control, nos requiere un análisis de seguridad. Entonces tenemos que implementar controles. ¿Para qué? Para protegernos de la amenaza y a su vez reducimos el riesgo de que, se vean expuestos nuestros activos de información. Bajo este concepto, mapa de riesgo, si enfocamos y hacemos nuestros análisis antes de ir y venir y decir, bueno, yo es que voy a salir a la web y yo necesito un Web Application Firewall, por ejemplo. Pero ¿será que la información que vamos a manejar tiene ciertos riesgos que conllevan algún análisis a donde de no tener un Web Application Firewall el impacto va a ser tal que me va a impactar en el apetito de riesgo de las entidades? Aquí, como ven, es un tema de que ciberseguridad o seguridad de la información no solo se trata de venir y que tenemos un montón de juguetes en nuestro entorno. Firewalls, web application firewalls, tenemos antivirus, seguridad en el endpoint, etcétera. Lo que se les ocurra de seguridad. Pero si todo lo que ponemos en seguridad no está, no tiene una base de riesgo, muy probablemente vamos a tener sorpresas a donde nosotros como encargados de seguridad nos podemos ver cuestionados por la alta administración, porque muy probablemente si no lo tenemos soportado nos va a decir, solicitaste esto y nos ocurrió esto, ¿qué pasó? Ahí viene el problema. Sin embargo, si tenemos una base de riesgo a donde los controles que ubicamos están mitigando esos riesgos y la probabilidad de ocurrencia, aunque suceda, muy probablemente el impacto que tengamos no sea mayor, ¿verdad? Entonces, esto sí lo tienen que tener muy claro, o sea, ciberseguridad o seguridad de la información tiene su base en un buen análisis y entendimiento de los riesgos. Si no atacamos así o abordamos así el tema, podemos llevar sorpresas no muy gratas en nuestra gestión. Ahora,
Como estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad de la información, la base de gestión de seguridad de la información es el estándar ISO 27000, el cual nace hace mucho tiempo, como les expliqué hace poco, del estándar británico 7799. Y luego, pues, si no recuerdo mal, allá por el 2005 nace la primera versión de la 27000, a donde ya se podría certificar una entidad. ¿Y por qué buscan certificarse las entidades? Porque eso les da un plus, a donde si prestan servicios, dicen nuestros procesos de negocio están en base a la 27000. Y eso, así como cuando salió la ISO de 9001 de calidad, es lo mismo con esta ISO 27000. Cuando usted se certifica, dice, mi proceso de negocio está garantizando de que cumplen los controles requeridos para salvaguardar confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. ¿De quiénes? De mis clientes. Entonces es así como nace la ISO 27000 y ha ido creciendo enormemente en base a las demandas del tiempo actual. Este, una de las, como ven, una de las últimas es la 27005, que ha tenido una actualización de revisión en julio de 2018, que son directrices para la gestión de riesgos. Es decir, como les comentaba, si enfocamos ciberseguridad o seguridad sin una gestión de riesgos adecuada, vamos a estar haciendo mucho y posiblemente nada a la vez. Cuando venimos y el mundo se ha interconectado, ha evolucionado, Internet de las cosas, Smart TV, Smart algo, todo lleva Smart ahora. Pero qué bien, o sea, la gente los compra y los usa, pero eventualmente no saben de que eso conlleva un riesgo inherente. Tan, algo bien sencillo, las cámaras de videovigilancia. Mucha gente las compra aún para tenerlas en su casa, y la gente que se lo vende le dice, mire, fabuloso, desde su smartphone usted puede acceder y estar vigilando y controlando. Y la gente encantada, pero ni le cambian la clave que viene de fábrica. Y por eso se ven expuestos. La privacidad de ellos se podría ver expuesta. Y existen en el medio, en el Internet, hay un sitio, se llama Chodan, que es como el Google, pero nada más que es para el Internet de las cosas, donde usted puede encontrar cámaras que están totalmente vulnerables y las puede manipular. Entonces, es un tema de que, ¿qué pasó? No hubo un análisis de riesgo adecuado, ¿verdad? Y no le vamos a dejar el análisis de riesgo al frontend de ventas, porque ventas no le preocupa el riesgo, le preocupa colocar. Claro, Lastimosamente, las ganancias, ¿no? Todo es financiero. todo es finanzas. Dime. Y esto regresa al punto que hiciste al principio, el tema de concientización, no solamente dentro de nuestro grupo de ciberseguridad, que siempre nos estamos diciendo el uno al otro, cambien las contraseñas y todo eso, pero no veo, o sea, concientizar al público, a aquellas personas que no tienen nada que ver con ciberseguridad, que sería bueno que ellos supieran todo esto y las razones por las cuales tienen que hacer estos cambios de las contraseñas y cosas así. Sí, muy bien, excelente punto, porque al final una de las, quizás a veces cuando estamos encargados del tema de ciberseguridad o seguridad de la información, se nos olvida ese elemento clave. ¿Por qué? Porque en la cadena de valor de todo el esquema de seguridad que podamos montar, el eslabón más débil soy yo, es decir, el ser humano. Si el ser humano no está sensibilizado, no está culturizado, muy eventualmente todos los controles que ponga no van a servir. ¿Por qué? Porque las aplicaciones son seguras, se desarrollaron en base a OWASP, no permiten SQL injection, no permiten cross-site scripting, solicita una contraseña compleja para autenticarse, etcétera. Pero ¿qué sucede? La persona tenía que ir a hacer una diligencia y le dice a su compañero de trabajo, mira, aquí te dejo mi contraseña por si es necesario, ingresa con mi usuario. Solo eso. ¿Hay una necesidad de negocio? Sí, pero ¿qué sucede el día de mañana cuando venimos y revisamos la trazabilidad electrónica
y vemos de que ese usuario realizó algo en ese momento que la persona no estaba, la persona va a decir, sí, es que yo se lo presté, pero la otra persona puede alegar desconocimiento y diga, no, no, a mí no me dio nada. Y mientras el dueño de las credenciales no demuestre lo contrario, él fue el culpable. Entonces, es bien complejo este tema y la única forma que hay de irlo diligenciando o gestionarlo es campañas de sensibilización. Tenemos que ponerlo como en nuestro plan estratégico, en el plan anual de ciberseguridad, como uno de los puntos importantes que jamás, jamás puede faltar. La sensibilización no termina nunca. Y es más, los temas de ciberseguridad o seguridad de la información no solo impactan en el ámbito de negocios, sino que son transportables o aplicables al ámbito familiar. ¿Qué están viendo nuestros hijos en línea? ¿Cómo hago para bloquearles ciertos sitios? Hay controles que se pueden implementar, hay herramientas que podemos utilizar. Pero si nosotros que conocemos eso no se los manifestamos a nuestros clientes internos, estaríamos haciendo mal, porque no estamos sensibilizando adecuadamente, porque la mayoría puede entender de que sí, pero es un tema de empresa. No, no llega hasta ahí. Las personas andan en su smartphone, entonces ahí andan información de ellos, de su familia, de sus contactos. Entonces la deben de proteger también. ¿Verdad? Entonces sí, 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 totalmente de acuerdo que la sensibilización es un factor, es como que el pilar de esto, porque yo puedo tener un esquema muy formal, políticas, estándar y todo, pero si no creo lo que le llaman un firewall humano, difícilmente voy a poder hacer bien, voy a tener una buena gestión de ciberseguridad hacia dentro de la entidad, ¿verdad? Ok, la 27032 es un es una emisión especial que sacó la ISO 27000, la familia de ISO 27000, así como saca la 27005 para que sirva como de base para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Ellos vieron de que teníamos mucho tema con ciberseguridad, entonces sacan la ISO 27032 como temas de apoyo a la ciberseguridad, o es decir, al manejo de la información de manera electrónica. Sin embargo, si ustedes ven los pilares en que se basa la 27032, es lo mismo a donde pueda venir una información que esté física. ¿Por qué? Porque las aplicaciones necesitan información. La información se cruza por el Internet y además ocupa la red. Entonces, y en el centro, ¿qué ponen ciberseguridad? Es simplemente un peldaño más de trasladar la seguridad de la información a nuestro entorno digital, llamémosle así. ¿Verdad? Pero claro, la gente se estaba preguntando, si yo estoy implementando un sistema de gestión de seguridad de la información, pero ahora me dicen de que tengo la ciberseguridad y eventualmente puede ser un tema de paradigmas, hay que votarlos y enfocarlo que información la tengo que proteger, no importa, es física, electrónica, no importa. Es velar, vuelvo y recalco porque es bien importante, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, por eso la familia de la 27000 saca esta versión 27032, pero solo la pongo como referencia, porque al final, si vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, lo tenemos que hacer basado en la 27001 y los controles de la 27002, ¿verdad? Como vamos a ver en las siguientes láminas. La ISO 27002 es la que se ocupa para implementar los controles que la 27001, que es la que se certifica, exige. Pero cualquiera puede decir, híjole, son 114 controles. ¿Cómo hago para hacer todo eso? No, un momento, no hay de asustarse, porque aquí hay que hacer un análisis de riesgo siempre, vengo. Eso es la base. Y ahí determinar cuál va a ser mi alcance. ¿Qué es necesario de los 114 controles implementar? Hay un documento que todo sistema de gestión lo pide, se llama el Estatuto de Aplicabilidad o el Statement of Applicability. Este estatuto no es más que un documento que me sirve de base a mí
como entidad a donde yo determine qué voy a implementar y por qué. Y lo que no voy a implementar también está justificado, pero está justificado no porque no quise hacerlo, sino que hay una necesidad de negocio real, hay un análisis de riesgo que lo complementa. Entonces, estos 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles, que es el universo de la 27002, van a ser adaptables según la realidad de la entidad. ¿Verdad? Hay temas de que siempre van a existir. No podemos no podemos estar pensando en ciberseguridad ni en seguridad de la información si no tenemos políticas de seguridad. ¿Y por qué? Porque al final necesitamos un marco de referencia. ¿Con qué se siente a gusto la alta administración? Si no, entonces, con algo bien sencillo. Le voy a poner un ejemplo. Respaldos de información. El respaldo de información tiene que ver con temas de seguridad. Pero ¿qué sucede? Ha sido un tema que por años se lo han delegado a la unidad de tecnología de información, a la parte de TI. Y qué bien, porque ellos lo van a gestionar, llamémosle así. Pero ellos, es raro ver el DTI que viene y le pregunta al dueño de la información, mira, ¿con qué periodicidad te hago este backup o este respaldo? ¿Será de que esta información es la que se debe respaldar? ¿Por qué? Porque podemos tener impactos. Hay leyes que ya exigen que la información debe estar disponible por 10, 15 años. Y eventualmente cuando se dan los eventos, dicen, mira, necesito la información de hace 10 años. No, no la tenía, dice el DTI, porque a mí nadie me dijo. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde, si no tenemos políticas, estándares, guías, procedimientos que nos hagan un marco de referencia a la entidad, vamos a estar implementando controles o dejar de hacer controles. Y todo esto tiene que tener una base de riesgo, siempre. Como ven allí están los 14 dominios que se distribuyen en grandes temas: políticas, seguridad operativa, gestión de activos. Gestión de activos, eso es importantísimo. Si no sabemos qué es lo que queremos proteger, ¿cómo cómo vamos a implementar controles? Tenemos que saber dónde reside la información, ese activo de información. Si no sabemos dónde reside, difícilmente vamos a controlar la gestión de accesos a él. ¿Con qué proveedores tenemos relaciones? ¿Por qué? Porque eventualmente hay cruce de información. ¿Será que todos firmamos un acuerdo de confidencialidad con nuestros proveedores? ¿Nos aseguramos que las conexiones que ellos puedan tener hacia nuestros datos estén cifradas? O en el tema de que sean desarrollos, le vamos a permitir a un ambiente controlado donde le vamos a poner información que no es la de producción, pero le va a servir para hacer su trabajo. O vamos a ocupar técnicas de ofuscación de información para no mostrar todo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué nos da esa visión? El análisis de riesgo. Porque si ustedes ven, uno de los dominios son aspectos de seguridad de la información en la continuidad de negocio. Esto es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos en producción y todo está bien. Sucedió un evento y vamos a tener que ocupar el sitio alterno para una recuperación en caso de desastre. Y qué bien, siguen las operaciones. Pero generalmente la gente que se ocupa de esto tal vez no está pensando en seguridad, sino que en continuidad de negocio, y lo cumplió perfectamente. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el encargado de seguridad de la información y se basa en los estándares y mejores prácticas, denota de que está bien, tenés tu sitio alterno, muy bien, perfecto, se está actualizando en tiempo real y qué bueno porque baja las brechas de continuidad, pero ¿qué sucede? Se obvian todos los controles de seguridad. Acceso a las aplicaciones, le dicen, no, mira, aquí en el sitio alterno no hay autenticación. Todos entramos de uno solo vez porque eso me hace más ágil el sistema, estando en continuidad. ¿Será que eso es permisible? Yo creería que no. Te Pero voy más básico a eso.
¿qué tal si no hacen un business impact o un Ujú. business risk assessment Es correcto. cuando determinan cuáles son las aplicaciones que son realmente las más importantes para el negocio? Y una vez que se identifique cuál es el porcentaje que debemos tener para decir que ya comenzamos de nuevo a trabajar, cuál es el mínimo porcentaje que podemos, con lo que podemos trabajar y funcionar como un negocio. Si no se hace nada de eso, tu proyecto De de continuidad continuidad de negocio se no, ve no impactado funciona. Claro, totalmente. claro. Sumamente, súper de acuerdo con el comentario y eso es así, definitivamente, porque si no hacemos un análisis de impacto en el negocio, lo que se conoce como un VIA, ¿verdad? Yeah. Que está basado en un análisis de riesgo, eventualmente yo me he topado, he tenido experiencias donde cuando vas y revisas el tema de continuidad te dicen, mire, ¿y qué es lo que usted tiene en el de contingencia? Es que todo lo estoy replicando. Todo, exacto. Es impresionante. O No sea, puede. es impresionante, o sea, no podemos estar replicando todo. No todo es urgente, no todo es importante, pero como generalmente el tema se lo delegan a tecnología. Y yo no estoy diciendo que tecnología no hace bien su trabajo. Sí, sí lo hace bien porque lo gestiona y lo diligencia y cumple su meta. Sin embargo, le faltó apegarse a mejores prácticas o a alguien que venga y le diga, mira, hagamos esto y vamos a ser más eficientes y eficaces en la gestión de continuidad, ¿verdad? Entonces, todo se correlaciona y todo se entrelaza. Seguridad de la información tiene una, eh, un impacto y está relacionado con todo lo que sucede en una entidad, no solo con los temas de computación, ¿verdad? Sino que los procesos de negocio también. Hay algo bien importante antes de pasar a la siguiente, el cumplimiento legal, y es lo que yo les hablaba. Seguridad de la información no es que vamos a ser abogados y expertos legales, no, es simplemente ver qué legislación aplica y que me puede impactar en mi gestión de seguridad. Es como le decía, por ejemplo, generalmente en el tema del lavado de activos, muchas leyes nacionales e internacionales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo exigen que la información esté disponible 10, 15 años hacia atrás. Pero si no teníamos conocimiento de eso, eventualmente nos va a impactar, ¿verdad? Entonces, igual hay legislaciones de ley de protección de datos, que eventualmente donde estemos fluyendo con la información, tenemos que adaptarnos a esas regulaciones internacionales, ¿verdad? No solo ver y tener la visión corta de nuestro charquito, por así decirlo, de nuestras cuatro paredes, sino que ver más allá cómo me impactan y la parte legal local de país o internacional que podría estarme afectando a mi información. Por eso es un dominio importante que la 27001 y 27002 lo contempla, ¿verdad? Ahora, sistema de gestión de seguridad de la información. En el concepto bien básico es en realidad que tengamos documentado todo bajo una metodología uniforme, todos los procesos de gestión en nuestra entidad, pero bajo el enfoque de seguridad. Por eso nos basamos en el estándar ISO 27000 y la que norma qué es lo que se requiere para un sistema de gestión, es decir, algo que se planea, se implementa y se gestiona o se le da mantenimiento. No es algo el sistema de gestión de seguridad de la información no hay que verlo como un proyecto. Eso es un error. Porque un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y el sistema de gestión de seguridad de la información jamás termina. Inicia, pero jamás finaliza. ¿Por qué? Porque claro, un objetivo estratégico a mediano, largo plazo puede ser certifiquémonos en el estándar 27000. Y eso va a tener una fecha. Pero de ahí para allá hay que darle una buena gestión y mantenimiento. ¿Por qué? Porque las auditorías internacionales que validan
que yo mantengo un sistema de gestión, es decir, mis controles, procedimientos, estándares están funcionando, están evidenciados y se cumplen, continúan. En el momento que yo no pueda documentar o evidenciar ante auditorías internacionales de que mi certificado que gané este año se mantiene, me lo retiran. Entonces, un sistema de gestión de seguridad de la información jamás va a terminar, igual que cuando se certifican en calidad. La calidad se mantiene siempre. Lo que va cambiando son los procesos, porque los procesos son dinámicos. No pueden ser estáticos porque se vuelven obsoletos. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es actualizando. Ok, ahora ya tenía este control, ahora las exigencias de negocio han cambiado, vamos a mejorar ese control. Pero yo sigo manteniendo un sistema de gestión y siempre bajo los pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad. No obstante, aquí en esta lámina vemos un término nuevo, decimos no repudio, es decir, en palabras simples, yo no puedo negar que ejecuté cierta acción. Y esto generalmente se hace cuando nos metemos a temas de negocios con terceros, muy probablemente cuando ocupamos certificados digitales. Y con el certificado digital estoy como firmando autógrafamente, llamémosle así, una analogía, de que yo ejecuté una acción y no puedo alegar ante un recurso ya de ahí, un reclamo jurídico, legal, de que no ejecuté esa acción. ¿Verdad? Por eso se contempla al final, pero ese va a ser ese escenario específico. ¿Verdad? Fuera de ese escenario, si no aplica para la entidad, siempre nos tenemos que preocupar por confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y al sistema de gestión hay que hacerle un análisis de riesgo, un análisis de impacto para trazar nuestro plan, implementarlo y darle mantenimiento. Es decir, estamos hablando de un ciclo de DEMI. Es plan, hacer, revisar, ejecutar. Plan, do, check, act. Es lo mismo que aplica. ¿Verdad? Ok, ¿cómo podemos resumir las fases para implementar un sistema de gestión de seguridad en la información? Si yo tengo un análisis de riesgo, análisis de impacto, pues establezco luego los planes de acción que voy a hacer para ir cerrando esas brechas. Y básico en esta fase son políticas, estándares, procedimientos y guías. Y en ese orden, generalmente en un sistema de gestión de seguridad de la información. Yo hago la política que es lo que a nivel macro requiere la entidad o la junta directiva o la alta administración. Ahora eso, ¿cómo lo operativizo? ¿Cómo lo materializo en mis procesos? Genero estándares. ¿Por qué estándar? Porque si me dirijo a un procedimiento, el procedimiento es muy específico para una función. En cambio, el estándar me va a aplicar para cualquier aspecto que, que, que esté enmarcado en ese ámbito. Ejemplo, vamos a hablar de ciberseguridad y digo, voy a salir con un sitio web o una aplicación web, entonces voy a necesitar un web server. Ok, salimos con un web server, ahora lo configuré con IIS, que va a correr sobre un Windows, una base de datos SQL, etc. El día de mañana cambia y pusimos otro web server. Van a funcionar casi para lo mismo, pero lo basé en Apache, le puse Linux y MySQL. Entonces, ¿qué pasó? Si no hay un estándar de seguridad que diga, si vamos a salir con un web server, tenés que configurar esto y esto y esto para que no importa el sabor, llamémosle así, qué sistema operativo vas a tener, qué base de datos vas a tener, qué marco vas a ocupar para gestionar ahí toda la información, hay un estándar de seguridad o de ciberseguridad. Así como, por ejemplo, podemos decir, todos los encabezados en nuestro sitio web deben de estar bloqueados para que no un atacante pueda hacerlos en el ciclo de reconocimiento, diga, aquí tienen un Windows 2012, aquí tienen un Linux versión tal. Todo eso se puede bloquear, pero como no hay un estándar, eventualmente podemos hacerlo o no hacerlo. El procedimiento puede estar muy específico.
Ya, si debe de haber un estándar de seguridad en servidores Windows. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? El procedimiento. Ahí sí ya es más específico. Vamos, ¿y cómo hacemos esa labor de seguridad para proteger nuestro servidor Windows o nuestro servidor de base de datos? Guías. Las guías sirven generalmente para hacer una función de sensibilización. Es su mayor utilización, aunque eventualmente uno de los temas que existe acá es el levantar inventario de activos de información. En ese ámbito, una guía es muy útil porque le sirve al usuario final qué hacer y cómo hacer su labor como dueño de la información para determinar qué es un activo de información, cómo lo debe tipificar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la fase de establecer, establecemos, como bien dice, todo el marco teórico, llamémosle así. Ahora, vamos a operativizar, hay que implementarlo. Entonces, hay que darle vida a todos estos documentos. Eventualmente puedan haber temas que no necesitan inversión, otros controles que están versados en nuestros documentos que ya necesita inversión, ¿verdad? Que necesitemos una herramienta. Porque ¿cómo va a proteger, por ejemplo, la política dice, todas las computadoras deben de tener una solución que proteja contra o mecanismos de protección contra virus informáticos? ¿Cómo los protegemos? Necesitamos una herramienta. Por ejemplo, eso es un ejemplo bien básico, pero es como para entender el contexto. Ahora, luego que implementamos hay que hacer un seguimiento, hay que hacer revisiones. Y por ahí dice, llama a una de las técnicas, pues hacer un test de penetración con un pentest. Hay que verificar si los estándares y procedimientos se cumplan. Eventualmente hay que hacer revisiones físicas porque hay controles de acceso físico a veces que hay que cumplir. Entonces es una combinación de subcontratar servicios para algo y aseguramiento interno, ¿verdad? Porque luego de esto podemos sacar oportunidades de mejora y es la siguiente fase, hay que darle mantenimiento y mejorarlo, porque si un control, salvo que el procedimiento no cambie, entonces prácticamente es un procedimiento que a lo mejor está basado en algo de negocio que ya es obsoleto, porque si no cambia en el tiempo, pero generalmente lo que vamos a hallar es que cambia, es dinámico. Entonces, nuestra evaluación pueda decir, mira, el control está bien, pero hay que reforzarlo. O mira, aquí hay un nuevo riesgo que no ha sido cubierto y me está impactando en confidencialidad, integridad o disponibilidad de información. Entonces, se generan los planes de acción, hacemos lo que vamos a hacer, una matriz, generalmente se ocupa una matriz de fechas compromiso, etcétera, esas metodologías, y volvemos a establecer un diagnóstico, un análisis de riesgo y volvemos, porque puede decir, mira, es que eso no está contemplado en la política, en ningún estándar. Hay que actualizar los documentos. Los documentos tampoco pueden perdurar por siempre, es decir, jamás van a cambiar, ¿no? Generalmente se revisan anualmente para verificar si hay aspectos dentro del ámbito de negocio que impactan en los documentos y hay que actualizarlos para estar actualizados. Como ven, todo lo que están viendo, establecer, implemento, hago y mantengo, es un ciclo de DEMI, ¿ya? Es un ciclo de mejora continua, totalmente. Este es un ejemplo de poder hacer un mapeo entre controles que exige la 27002 y qué ciberriesgo probablemente estoy mitigando. Eh, Desde lo más básico, directrices de dirección en seguridad de la información. El ciberriesgo, porque ya hay directrices para minimizar el riesgo de código malicioso, debo de saber cómo diligenciar incidentes y cómo tal vez hacer frente a ataques de denegación de servicio distribuido, porque hoy por hoy sabemos de que eso eventualmente con los controles, si no hay un análisis de riesgo adecuado, ¿en qué me podría impactar un ataque de denegación de servicio distribuido? Probablemente en la disponibilidad. Y si la disponibilidad la traduzco en tiempo y ese tiempo en plata, entonces ahí vemos que eventualmente haber considerado un control que no se consideró porque de, simplemente dijimos a ojo de buen cubero, como bien, como dicen por ahí, no era necesario
subcontratar tal vez un servicio para que me mandara solo tráfico adecuado a mi sitio, me estoy pagando los costos, ¿verdad? Pero es la parte que hay que analizar, ¿verdad? Pues el control 6.2.1 dice, debe existir una política de uso de dispositivos para movilidad. Es decir, esto es bien importante. Seguridad de la información se ha convertido en un componente que habilita llegar de una manera más adecuada y razonable a los objetivos estratégicos de negocio. Jamás, jamás, y eso hay que tenerlo claro, la seguridad de la información o ciberseguridad va a ser un componente que va a entorpecer los procesos de negocio, que los va a volver burocráticos. Eso es importante tenerlo claro. En seguridad todo se puede, todo lo del negocio se puede, pero con un análisis de riesgo adecuado y el control adecuado para hacer frente y que la probabilidad de riesgo se disminuya, ¿verdad? Entonces esa es la finalidad de este cuadro que ven acá. Ahora, abajo dice PDSI. ¿Qué es esto? Es un plan director de seguridad de la información. Es un concepto bien amplio, pero que se resume en que un plan director es un conjunto, un compendio de proyectos de seguridad que me van a ayudar a implementar dentro de dentro de mi entidad el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable ocupar un plan director de seguridad de la información? Porque un plan director lleva proyectos y posiblemente en mi plan estratégico yo tengo que de aquí a 3 años yo tengo implementado un sistema de gestión. ¿Y cómo voy a saber darle una medición adecuada y lo más cercano posible a la realidad, a la administración? Porque me van a decir, Héctor, ¿cómo vas con tu proyecto de implementación del sistema de gestión? Ah, muy bien, muy bien. Ah, qué bien. ¿Y cómo se traduce ese muy bien? ¿Estás a un 10%, estás a un 20%, estás a un 40%, a un 70%? ¿Cómo sabemos esa medición? Una metodología para saberlo es ocupar un plan director, porque un proyecto tiene niveles, generalmente son 3, y cada nivel lleva objetivos. En la medida que voy cubriendo los objetivos que me exige cada nivel, voy haciendo un mapa como de los que se conocen de radar, un gráfico de radar, a donde yo voy teniendo aristas de cumplimiento. Y en cualquier momento puedo decirle como encargado de ciberseguridad a la alta administración, estoy en este nivel de cumplimiento. Entonces, y lo lleva más ordenado. Por eso es bien importante un sistema de gestión de seguridad en la información basado en un plan director, es de lo que más se recomienda para abordarlo. Héctor, qué pena, ya estamos un poquito sobre tiempo, pero quiero terminar esta presentación porque estaba muy buena. Sí, yo creo, quiero ver, vamos en la... Yo creo, ya en tal vez unos 3 minutos más, yo creo que sí, sí terminamos. ¿Sí? Sí, claro, claro, claro que sí, gracias. Voy. Ahora, hay aspectos que hay que considerar, porque siempre hemos hablado de riesgo, pero el riesgo infiere a una probabilidad que me refiere a un impacto, y si voy a tener un impacto debo de tener un control. Y a su izquierda tienen las tres características que hemos venido hablando a lo largo de la presentación, de que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Cada una con ejemplos de impacto y qué control se sugiere implementar. Esto no está escrito en piedra, es un ejemplo nada más, pero es para que tengan una idea por dónde ir y abordar los temas de cuando le dicen cómo me impacta la integridad en decisiones, fraude, inexactitud, pero ¿qué control pongo? Ah, mira, podés implementar firmas digitales, cifrado de información, técnicas de hash, control de acceso, ya sea físico o electrónico, porque si me sustituyen un documento físico, me están afectando integridad eventualmente. Entonces les queda esta lámina como para tener un overview de cómo poder abordar impacto y control en los 3 criterios principales de la información. Un tema importante, defensa en profundidad. Es nada más una técnica que se ocupa para ir desde la capa más afuera, que tenemos la base, que son políticas, procedimientos y estándares, hasta llegar
al centro de lo que nos ocupa, es la data. Y como bien ven en los rótulos que se han puesto en cada capa, se ha tratado de poner ejemplos de cómo abordar la técnica de defensa en profundidad, en seguridad o ciberseguridad. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de datos, si vamos a andar móviles, eventualmente yo puedo tener una técnica de data loss prevention, ofuscar información, pero ¿qué es necesario? La clasificación de la información. Necesito saber si la información es confidencial, si es interna, si es pública, si es restringida, ¿verdad? Entonces todo eso igual. En la capa perimetral, ahí ya casi todos conocen eso. Firewall, Pentest, Web Application Firewall, Intrusion Detection, Intrusion Prevention. Incluso estas técnicas de detección y prevención de intrusos no es solo venir venir y comprar el juguete y ponerlo. Esto conlleva un análisis de riesgo, porque si no van a tener muchos falsos positivos. Pero como ven, esta lámina resume mucho de lo que hemos hablado durante toda esta hora. Esta es una técnica muy buena. Defensa en profundidad va desde lo más básico hasta lo esencial que es nuestros datos. Ahora, estamos hablando de ciberriesgo, pero como es un riesgo, ha nacido un nuevo término que son pólizas de seguro de ciberriesgo. Es un término muy nuevo, pero ya hay países en Europa como España que hay entidades a donde le ofrecen ya una póliza de ciberriesgo. Habría que ver qué tanta adaptabilidad tiene, si su entorno legal lo permite y si de verdad pues cubren todos los riesgos, porque como es una póliza hay que leer muy bien la letra pequeña, ¿verdad? Y ahí dicen todos los pilares que debería de cubrir una póliza de ciberriesgo. Ahí les dejo el URL donde pueden leer más al respecto porque es un control nuevo, porque al final como riesgo, como tal en el concepto básico, yo el riesgo lo asumo, lo mitigo o lo transfiero. Entonces, en el tema de ciberriesgo, alguien pueda decir, según su análisis, debía, dice, no, fíjate que me sale muy pesado para mi carga presupuestaria implementar un control que yo lo voy a gerenciar, entonces mejor lo traslado. ¿Y cómo? Con una póliza de ciberriesgo. Ahora, esto es un tema, como repito, nuevo, ha de tener oportunidades de mejora, de madurez, en el tiempo va a ir perfeccionándose, pero ya existe algo, ¿verdad? Que podemos tener cómo transferir ese ciberriesgo. Y lo último es, nunca olviden 3 pasos fundamentales. Analicen su situación actual, es decir, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, nuestra situación futura y cómo llego a esa situación futura es con un plan de acción. Bueno, su servidor y Héctor Jiménez, y recuerden que la seguridad no es un proyecto, es una manera de vivir y hacer las cosas. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes.